Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de posibles reglas caseras para el juego de cartas de Arkham Horror. Os voy a contar una serie de posibles modificaciones de reglas que podemos usar en el juego para tener una experiencia ligeramente diferente, a poder ser sin por ello alterar significativamente el espíritu original del juego. Antes de empezar, quiero hacer un par de aclaraciones sobre la filosofía de las reglas caseras. De entrada, yo personalmente ni promuevo ni desincentivo el uso de reglas caseras. Cada jugador o cada grupo de juego pueden jugar del modo que consideren más conveniente. Faltaría más, yo no soy nadie para decirle a nadie cómo debe jugar a este o a ningún juego. Simplemente voy a hacer una serie de sugerencias sobre cómo adaptar el juego o corregir ciertas incomodidades que puede tener, sin por ello destrozar su idea original, más aún tratándose de un juego cooperativo donde los jugadores no compiten entre sí. Ahí es más fácil modificar las reglas de un modo que todos los jugadores estén de acuerdo, ¿no? Al final el objetivo es que todo el mundo se divierta. Y si todos están de acuerdo en implementar una regla casera, pues adelante. Yo hoy os voy a sugerir algunas que considero adecuadas y que no rompen el juego. Ahora bien, dicho eso, yo por lo general suelo ser defensor de las reglas originales de los juegos. Esto es porque los diseñadores, los buenos diseñadores, cuando conciben, diseñan, desarrollan un juego, lo hacen con un objetivo en mente, que es dar una cierta experiencia de juego. Si tú te sales significativamente de las reglas, la experiencia de juego ya no va a ser la que el diseñador concibió originalmente. Al final estarás jugando otro juego diferente, no el juego que el diseñador ha concebido, ¿no? Por ello, aconsejo precaución a la hora de implementar reglas caseras, incluidas las que voy a comentar a continuación en este vídeo. Por último, debo decir que el número de reglas que voy a proponer en este vídeo es muy bajo. No van a ser más de unas 10 posibles reglas y muchas de ellas son variantes de una misma regla. Igual hay 2 o 3 que son muy parecidas. Pero en caso de que queráis ir más allá, de que queráis conocer más posibles reglas caseras, mi consejo es que os vayáis a la página de Mythosbusters, en concreto a su página de recopilación de reglas caseras. De hecho, algunas de las reglas que veremos hoy provienen de esa página. Tenéis el enlace aquí en el vídeo y también en la descripción. Sin embargo, debo decir que muchas de las reglas que encontraréis en esa página, a mi modo de ver, desvirtúan el juego por completo. Por ello, lo que he hecho ha sido una especie de cribado de esa lista y me he quedado con 4 o 5 que considero que realmente pueden ser interesantes, junto con algunas de mi propia cosecha, que a menudo también son variantes de otras reglas que podéis encontrar en dicha página. Así que empecemos pues a comentar estas posibles reglas caseras para Arkham Horror LCG. Como digo, son pequeñas variantes que, por encima de todo, buscan que la experiencia de juego no cambie de modo significativo, pero que sí permitan adaptarnos a ciertos aspectos del juego que pueden ser algo incómodos o engorrosos. Las reglas las he dividido en 2 categorías. Primero hablaré de todas las reglas que conciernen a la bolsa de caos, y luego de las reglas que conciernen a la construcción de mazos. También podéis encontrar reglas caseras que modifican la dinámica de juego, pero esas no las voy a comentar aquí porque considero que la mayoría desvirtúan demasiado el juego. Así que empecemos hablando de algunas posibles variantes para la bolsa de caos. La primera es permitir que se repita una extracción de ficha de la bolsa, al límite de una vez por partida y jugador. Esto es porque hay ocasiones donde te puedes encontrar con una prueba de habilidad que tienes que pasar sí o sí, o que las consecuencias de fallar sean dramáticas, y donde por mucho que te subas la habilidad, siempre te la puedes fallar, con un autofallo o una ficha tremendamente negativa. Por ello, una posible opción para mitigar la mala suerte es que a cada jugador se le permita repetir una extracción de ficha una vez por partida. Eso sí, al repetir la tirada, la segunda ficha que saques se la debe quedar sí o sí. Y como digo, solo se podría hacer una vez por partida y jugador. Luego tendríamos una variante de la regla anterior, y es que a cada jugador se le permita cancelarse un autofallo una vez por campaña. Esto es por el mismo motivo de antes, porque un autofallo puede ser catastrófico en ciertas situaciones
en pruebas que tienes que pasar sí o sí y que si no las pasas corres el riesgo de perder la partida. Por ello, cada jugador podría tener derecho a anular un autofallo que saque en cada campaña. Ojo, el autofallo es una ficha que está ahí por un motivo de diseño muy importante. Y es que el jugador no pueda calcular matemáticamente cuántos puntos necesita para tener garantía de éxito. De modo que siempre tendrás la incertidumbre de si te puedes fallar una prueba. Dicho eso, en ciertos contextos puede ser catastrófico. Y esta regla puede mitigar ese problema. Vamos ahora con otra posible regla, y es que el autofallo y el símbolo arcano no puedan salir en 2 pruebas consecutivas. Si bien esto es algo que estadísticamente es raro, ya ocurre aproximadamente una de cada 250 tiradas, es algo que todos hemos visto alguna vez y que puede perfectamente ocurrir. Y en ambos casos pueden ser rachas incómodas, tanto de buena como de mala suerte, por lo que una opción para evitar esa incomodidad es que siempre que saquemos un autofallo o un símbolo arcano, dejar la ficha fuera de la bolsa durante una única prueba, para evitar que salgan 2 veces seguidas. También podríamos hacer una variante de la regla anterior, y es que las fichas no se devuelvan a la bolsa después de ser reveladas, y que haya que esperar al final de la ronda para devolverlas. Esto cumple la misma función que la variante anterior, pero alcanza a todas las fichas de la bolsa. Evita que haya una ficha que salga algo más que el resto. Si bien es cierto que a largo plazo la varianza, la estadística siempre se acaba imponiendo, pero durante una partida siempre ocurrirá que alguna ficha saldrá más de lo esperable estadísticamente. Esta variante lo que va a hacer es uniformizar las tiradas, reduce la varianza y hace que sea algo más raro que una ficha salga más de lo normal. Sin embargo, esta variante tiene el problema de que puede dejar fuera durante varias pruebas fichas que pueden ser muy importantes, como el autofallo o el símbolo arcano, que podrán quedarse fuera durante muchas pruebas, o incluso la ficha con el modificador más negativo, como el -4, podría quedarse fuera mucho tiempo, y esto nos haría ver la bolsa de otro modo, así que está cerca de romper el juego. Por ello, yo mismo ideé esta variante de la regla anterior, cuando reemplacé la bolsa de caos por un mazo de cartas, que es no devolver las fichas a la bolsa hasta el final de la ronda, a no ser que saques un autofallo, el símbolo arcano o la ficha estrictamente más negativa. De este modo, mantienes el espíritu de la regla anterior, que es uniformizar las tiradas, y además lo haces sin perder el espíritu de la bolsa, que está definido por sus fichas más extremas, son esas 3 fichas. Eso sí, tiene un ligero inconveniente, y es que esas 3 fichas en particular tienden a salir ligeramente más de lo normal. Sin embargo, puedo decir que es una variante que he probado muchísimo, incluso en el canal en las últimas campañas, y funciona a las 1000 maravillas, sobre todo si hacéis lo que hice yo, que es reemplazar la bolsa de caos por un mazo de cartas. Dicho eso, es algo que solo recomiendo a jugadores en solitario, puesto que la virtud que tiene es que agiliza mucho las pruebas de habilidad, ya que no tenéis que mezclar la bolsa cada vez que hacéis una prueba. Mezclar la bolsa es algo mucho más natural en multijugador, mientras que en solitario es algo un poco más engorroso, y la opción de usar un mazo de cartas está bien si usáis esta variante, que minimiza el número de veces que hay que barajar las cartas. Después tenemos una variante que es bastante popular, que es la dificultad Stand Hard. Esto consiste en lo siguiente. Consiste en configurar la bolsa de caos con las fichas de dificultad difícil, pero utilizar los efectos de fichas simbólicas por la cara fácil/normal. Esto es así porque el salto de dificultad de normal a difícil es muy grande, ya que no solo las fichas son peores, sino que los efectos de las simbólicas se complican. Sin embargo, a veces los efectos de las simbólicas por la cara difícil pueden estar algo desequilibrados, en el sentido de que te mete efectos adversos incondicionales por el mero hecho de sacar simbólicas, mientras que dichos efectos en dificultad normal solo te los comes si fallas las pruebas. En difícil te los comes solo sacando la ficha. Por ello se ideó esta variante, que es muy popular de hecho, de mantener los efectos de las simbólicas por el lado fácil/normal, pero usar fichas numéricas que sean más duras.
Ya la última variante que os propongo para la bolsa es reemplazar la ficha del autofallo por un -8. Esto viene a mitigar el problema que dije al principio. Hay ciertas pruebas que tienes que pasar sí o sí, que si las fallas pierdes la partida, donde un autofallo sienta muy pero que muy mal. Por ello, en vez de ignorar la ficha, podríamos cambiarla por un -8. Esto hace que la ficha se comporte de un modo muy parecido al autofallo, porque un -8 te hará fallar muchísimas pruebas, pero al menos, en caso de que tengas una necesidad urgentísima de pasar una prueba, puedes sobrepagar a lo burro para tener garantía de éxito. Es algo que no puedes hacer consistentemente, ya que debes fundir muchas cartas y fundir muchos recursos, pero al menos sabes que el autofallo no te la lía. Con esto doy por cerrado el capítulo de variantes de la Bolsa de Caos, y ahora paso a hablaros de posibles variantes a la hora de construir nuestros mazos. Aquí la primera gran variante a comentar, en realidad es un conjunto de variantes, es cambiar el modo de elegir la debilidad básica. Las reglas dicen que debe ser aleatoria. Sin embargo, como ya vistes en el vídeo de Nathaniel, a veces las debilidades básicas pueden tener efectos que encajen mal con nuestro investigador, bien porque no les haga nada o bien porque les destroce por completo la estrategia. Por ejemplo, a una estrategia de acumulación de recursos le cae una paranoia y la destroza. A una de acumular muchas cartas en mano le cae una amnesia y la destroza. Por ello, la comunidad ha diseñado algunas variantes para elegir la debilidad básica de un modo no totalmente aleatorio, las cuales comentaré a continuación. La primera es la más sencilla. En vez de robar una al azar, robas 3 y eliges una de esas 3. Esto tiene de positivo que puedes esquivar debilidades que fuesen a destrozar a tu personaje, como he comentado, pero es cierto que también te da demasiado margen de maniobra a la hora de elegir. La idea detrás de la regla original, de elegir al azar, es que te pueda caer cualquier cosa, que no puedas elegir que te cae. Por ello, si queremos ser algo más fieles al espíritu de la regla, podría hacer lo siguiente: podrías robar 3, descartar una y elegir al azar entre las otras 2. Así podemos esquivar la más complicada, pero sigue habiendo una componente de azar. O mejor aún, en vez de robar 3, roba por ejemplo 5, pudiendo retirar una y elegir al azar entre las otras 4. Esto mantiene el espíritu de la regla original, pero os permite esquivar ciertas debilidades que harían la partida demasiado aburrida, ¿no? Una segunda opción puede ser draftear las debilidades. Es decir, al arranque de la campaña, el investigador jefe roba tantas debilidades como jugadores haya +1. Elige una de ellas y pasa el resto al jugador a su izquierda. Este hace lo mismo y así hasta que el último elige entre 2. Esto añade una estrategia grupal a la elección de las debilidades, porque por ejemplo el primero, el investigador jefe, puede optar por elegir una debilidad que a él o a ella no le haga gran cosa, pero que sepa que a un compañero de equipo sí le pueda suponer un problema. Dicho eso, para mí esta variante reduce demasiado la varianza y hace que sea demasiado estratégico, ya que en grupos grandes tienes, a mi modo de ver, demasiado poder de elección. Ahora os presento el método de elección que yo personalmente utilizo siempre para elegir debilidades básicas, que es el método del círculo roto: aceptar o rechazar nuestro destino. Consiste en barajar las debilidades y robar la primera, mirándola. Después tenemos que elegir entre aceptarla o rechazarla. Si la aceptamos, nos la quedamos, pero si la rechazamos, estamos obligados a robar la siguiente carta del mazo a ciegas y quedárnosla, sea cual sea. Esto mantiene la filosofía del método original, ya que tienes muchísima incertidumbre sobre qué debilidad te cae, pero al menos tienes una oportunidad de rechazar una debilidad que podría destrozar a tu personaje. Por ello, para mí es el mejor método, un poco por delante del primero. Finalmente os comento otras 2 variantes muy sencillas. Primero, elegir al azar, pero reservarse derecho a veto. Es decir, si la que nos sale es demasiado dura o demasiado blanda, pues tener derecho a cambiarla por otra. O bien hacerlo con antelación, es decir, antes de barajar siquiera las debilidades, retirar del mazo aquellas que consideremos que hagan el juego aburrido, como por ejemplo el condenado, que es una debilidad que mucha gente retira del mazo. La verdad es que no les culpo por ello, porque es una debilidad que, mira, a mí solo me salió una vez, pero me dio una de las peores experiencias de juego que he tenido en mi vida, ¿no?
Ya para terminar, os voy a contar algunas otras variantes que atañen a la construcción de mazos. Una de ellas es que cuando juguéis a ciegas una campaña, tengáis derecho a cambiar cartas de nivel 0 entre escenarios. Si bien esto es algo prohibido por las reglas, puedo entender que la campaña os sorprenda o os pille a contrapié en la construcción del mazo, por lo que adaptar las cartas de nivel 0 entre escenarios jugando a ciegas puede ser aceptable, pero no aconsejo para nada hacerlo en futuras partidas, ya que resta mucho valor a cartas como adaptable, que da esa ventaja a los investigadores rebeldes de adaptar su mazo entre escenarios, cosa que es una virtud de los rebeldes y que otros personajes no deberían tener. Después, en caso de que tengáis a un investigador que se incorpore a mitad de una campaña, bien porque retiréis a vuestro investigador o porque sea eliminado forzosamente, que el nuevo investigador, el que entra, en vez de entrar con un mazo de nivel 0, mantenga los puntos de experiencia del investigador retirado, pero que para compensar debáis seguir las reglas de construcción para escenarios independientes. Es decir, por cada 10 puntos de experiencia que tengáis, deberéis añadir una debilidad básica adicional. Esto permite que un investigador nuevo que entre a mitad de la campaña tenga un mazo más a la altura, pero que no te salga gratis, teniendo que pagar con debilidades básicas adicionales. Y ya la última es permitir al grupo o al jugador repetir un escenario si le sale mal, pero debiendo ignorar cualquier bonificación de experiencia que fuese a ganar, de cartas como Investigación Arcana o el Óvulo de Caronte. O incluso una variante de esta regla sería pagar una penalización por punto de experiencia por cada vez que repitas el escenario. Es decir, puedes repetir la partida, pero ganarás X puntos menos cada vez que lo repitas. O incluso no ganar ningún punto de experiencia o ir más allá, quedarte con puntos de experiencia negativos, que tengas una deuda que tengas que volver a ganar para volver a empezar a contar puntos de experiencia. Si bien este juego te incentiva siempre que la campaña siga adelante, pase lo que pase, puedo entender que un grupo o un jugador pueda querer repetir una partida que salga mal o tenga muy mala suerte, pero que si lo hacen deban pagar algún tipo de penalización, como las acabo de comentar. Con esto voy a cerrar ya aquí el vídeo, si bien podría hablar de muchas otras reglas caseras. Considero que muchas de ellas ya desvirtúan el juego por completo, y ya más de una que he comentado hoy ya lo lleva muy al límite. Simplemente espero haber aportado alguna idea original para el juego, que como dije al principio, las implementéis con moderación y solo si estáis todos de acuerdo por unanimidad dentro del grupo, y que al final disfrutéis del juego, puesto que para eso está. Si bien yo siempre trato de defender las reglas originales, en caso de que estas reglas caseras mejoren vuestra experiencia y hagan que disfrutéis más del juego, pues bienvenidas sean. Así que lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.